días, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a ponernos en comunión con el Señor en esta hora. Amantísimo Dios, Padre que en los cielos estás, Señor. Aquí estamos, Señor, una vez más en tu casa de oración, Señor. Agradecidos, oh Señor, por tu amor, agradecidos por tus misericordias y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí tu diestra de poder nos ha sostenido, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias, Dios, porque has vencido por nosotros, Señor, en cuanto a todo aquello que día a día nos toca vivir. Y a través de tu Espíritu, Señor, nos infundes ese aliento, ese poder para nosotros poder permanecer, Señor. Poder prevalecer, poder vencer. Y de esta manera hoy estar aquí en pie, Señor, dándote gracias. De esta manera hoy, Señor, estar aquí, bendito Dios, con un anhelo en el corazón de seguir adelante, oh Dios. Un anhelo en el corazón, bendito Rey, de agradarte, Señor, y de alcanzar el supremo llamamiento, Señor. El galardón, la recompensa por la cual cada uno de nosotros, Dios, caminamos esta hermosa carrera de la fe, Señor. En esta hora, Señor, nos unimos como tus hijos, como hermanos en la fe, como parte del cuerpo, de tu cuerpo, Señor, para exaltar tu nombre, glorificarte, para adorarte, Señor, para declarar tus maravillas, oh Señor. Pero así también, oh Dios, nos reunimos para ser instruidos por tu palabra, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Por eso corremos, nos allegamos, Señor, y con un anhelo en el corazón de escuchar, Dios, venimos a tu casa. Dios, oramos, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las familias, Dios, que aquí nos reunimos, oh Señor. Oramos y pedimos por cada uno de ellos también. Aquellos que en camino vienen, Dios, que bien tú les traigas, puedan ellos acercarse, Señor, y juntos todos exaltar tu nombre, oh Dios. Aquellos tal vez que están enfermos, oramos por ellos, Dios, y pedimos que tu mano poderosa toque sus cuerpos, bendito Rey. Que sea en sus casas, Dios, o aún si tal vez no sabemos, hubiese alguien en lecho, en un hospital, oh Dios. Oramos para que en ese lugar le visites, Dios, y puedas sentir, bendito Rey, esa visitación poderosa que trae consigo, bendito Dios, sanidad, paz, gozo, Señor. Y de esta manera pueda también testificar que tú eres el Señor. Señor, presentamos este tiempo, quita todo estorbo, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, oh Señor. Y que este sea un tiempo tuyo, Dios, en el cual nos deleitemos. Oramos y pedimos que santifiques nuestra reunión, Cristo. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Bueno es Dios. Pueden sentarse, algunos de mis hermanos sugirieron que están todos parados. Algunos siéntense. Está bien. Relájense ahí un poquito, tal vez en este tiempo para poder recibir la palabra, ya que después sí tal vez tiene más ocupación. Vamos a ir directamente allá donde hemos venido compartiendo 2 Corintios en el capítulo 10. Y hoy vamos a estar viendo otro punto de lo que hemos venido hablando, que cada vez como que tenemos un poquito de más luz en relación a lo que son las
las fortalezas, los estorbos que en su momento pudiéramos tener para poder ser en Dios lo que Dios ha determinado que seamos. Y hemos venido hablando de tantas cosas. Pero hoy hablaremos de algo más. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Leemos allá. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En relación a esto, hoy estaremos hablando de algo que afecta tanto en nuestro diario vivir y que de alguna manera en su momento tal vez no se identifica como tal, porque tal vez su expresión tiene otra connotación, o acción diferente a lo que realmente pudiese ser su raíz. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, hablaremos de una fortaleza fuerte que se convierte, o que es en sí, no que se convierte, pero que funciona como estorbo, aún en que podamos alcanzar nosotros salvación, la eternidad con Cristo. Versículo 15 de Hebreos 12 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el versículo 15 comienza diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Y oiga lo que dice, porque no dice brotando amargura, no, dice raíz de amargura. Y es que, como decía ahora al principio, hay ciertos comportamientos en nuestro carácter, de acuerdo a lo que nosotros conocemos como carácter en cuestión de lo que es el hombre, que es la formación de todo lo que vive, que en su momento antes de formar, más bien la deformación, antes de formar un carácter lo deforma. Cada una de estas cosas tienen un porqué, tienen un trasfondo de. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a alguien, tal vez que está caído en vicios, pudiéramos señalar a aquella persona como un alcohólico, vicioso en alguna área, pero esto tiene una raíz. Hay algo que llevó a aquella persona a esta situación, a esta condición. Y será el punto que se convierte en sí en una fortaleza, en un estorbo, para que aquella persona pueda vivir una vida conforme a Cristo, aún estando en lo que nosotros llamamos y conocemos de alguna manera como la iglesia, el pueblo de Dios, aún en medio del pueblo de Dios. Pudiera estar viviendo con este tipo de estorbos, este tipo de cosas que de alguna manera tienen esas raíces que se expresan y se manifiestan, y que en su momento pudieran confundirse porque solamente son las hojas o los frutos, pero no es la raíz. Y pudiera ese estorbo permanecer en la vida de aquella persona todo el tiempo y crear entonces una conducta así de amargura, porque ahí sí ya
entonces vendría una conducta de amargura en cuestión de lo que es la tristeza de no poder ser lo que anhela ser por aquella raíz que de alguna forma está estorbando en su vida lo que de Dios o en Dios debiera de ser. ¿Sí me explico? Y esto es lo que la palabra nos enseña y es lo que Dios busca, que en nuestras vidas haya ese arranque de esas raíces que producen y provocan. Y no solamente tal vez un trato por encima de aquellas cosas que siguen siendo manifiestas. Por ejemplo, hablamos nosotros de las obras de la carne, y las obras de la carne tienen su raíz. Al final se manifiestan y se expresan como obras de la carne, pero tienen su fundamento, tienen de dónde salen estas obras de la carne. Y cuando entonces Cristo viene a nuestras vidas, Cristo se encarga de arrancar de raíz. Por eso en aquel pasaje de Lucas 11:21, él menciona que vence a aquel hombre fuerte armado, le quita todas las armas en las que él confiaba, todas. O sea, arranca todo de raíz, todo. Le quita todo en lo que él confiaba, todas las raíces. Y nos reparte el botín. Ahora, después sigue hablando el Señor allá en Lucas 11:21 hasta el 27, 28 por allá, y menciona entonces que aquello que sale va a buscar un lugar seco, árido, donde volver a sembrarse. Y al no hallar, entonces dice que vuelve a donde estaba sembrado y encuentra la tierra organizada y lista para la siembra. Y buscará sembrarse ahí. Y si logra sembrarse allí, de acuerdo al pasaje que estamos tocando ahora de Lucas 11:21 en adelante, menciona entonces que la condición de aquel hombre será peor que la primera, porque aquella raíz se volvió a sembrar y traerá consigo el fruto de la consecuencia de él. Y es ahí donde este versículo 15 tal vez comienza diciendo: mira bien, mira bien. Porque creo que es importante que miremos bien y veamos que hay cosas que no son por estas cosas superficiales, sino tienen un principio y están muy bien, sí, enterradas. Mencionaba ahora la cuestión del alcohólico, por ejemplo, o aquella persona que cae en vicios, pero asimismo pudiéramos hablar de tantas cosas que en su momento traen este tipo de expresión y manifestación, pero que son raíces de las cuales el Señor quiere arrancar. Yo me levanto contento y al rato estoy triste. ¿Dónde entró eso? ¿Cómo eso se enterró? Mi estado anímico, mi estado emocional, mi estado físico, mis pensamientos, todo aquello que soy, hago, digo, pienso, todo, ¿dónde tiene su raíz? Y que en su momento, tal cual le pasó a Pedro, le genera una amargura, porque estas raíces de amargura niegan a Cristo. Son las raíces las que niegan a Cristo. Y dice que Pedro lloró amargamente. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pedro cayera en aquella condición? La avaricia del corazón. Y eso es una raíz, no es una hoja. Hay cosas que en su momento, si nosotros nos ponemos a ver que salen de nosotros, nos damos cuenta que son raíces, porque salen, se expresan y se manifiestan, pero que de alguna manera se pudiera ver, por ejemplo, en cuestiones diferentes, como hablábamos o hemos venido hablando en relación a
la semana pasada, por ejemplo, que hablábamos de no poder desechar lo que tenemos que desechar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede desechar lo que hay que desechar? Porque hay una raíz, algo muy cimentado, que de alguna forma necesita ser arrancado para que entonces pueda haber una conducta o un resultado de poder tener esa libertad en cuanto a lo que es desechar, hablando de lo que hablábamos la semana pasada, todo aquello que traiga esa contaminación a nuestras vidas. Y en cuanto a esto, creo que es lo que Dios en este tiempo quiere mostrarnos y quebrantar esa fortaleza, arrancando raíces. No sé si usted ha pasado tal vez por situaciones a donde hay ciertas plagas y usted se da cuenta que a veces el spray por encima, usted lo echa y el rato usted ve lo mismo. Todo lo que se haga por encima, sencillamente no tendrá el resultado que se busca si no se arranca de raíz. Y Cristo vino a eso. Cristo vino a arrancar de raíz. Por eso, conductas en nuestras vidas que se manifiestan o se expresan, no necesariamente son falta de trabajo o término del trabajo de Cristo, sino sencillamente, la primera pudo haber sido lo que hablábamos de Lucas 11:21, Él preparó la tierra. Pero una vez la tierra y la casa estaba limpia, yo volví a dejar que en esa tierra preparada se volviera a sembrar la misma semilla que ha cogido y tiene una raíz muy larga y muy grande, que no corta. Y en cuanto a eso pudiéramos hablar nosotros de tantas cosas, tradiciones, culturas, estimas, alta o baja, orgullo, avaricia, pensamientos, todo lo que de alguna manera nosotros vivimos y somos, sencillamente es y tiene que ver con eso, con una raíz. Y esto estorba, porque puede que venga bien y llegó el estorbo. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no podemos decir que somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada cual es tentado por su propia raíz, por aquello que está allí. El que piensa mal o tiene malos pensamientos tiene una raíz de deformación en cuestión de lo que es el pensamiento según Dios. Y tiene un pensamiento según él, basado en su conocimiento, en lo que estudió, en lo que aprendió, en lo que vio, y no necesariamente según Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces es tan difícil entendernos entre nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un pensamiento de acuerdo a donde venimos o cómo crecimos. El que creció con cadencias considera de alguna manera que esa cadencia, esa pobreza de alguna forma, ya ahora que tal vez no la está viviendo, debiera de ser algo que usted también tendría que vivir en el caso de, si tuviese hijos, o lo contrario, que usted no viva. Pero ¿de dónde viene esa raíz? Desde aquel tiempo. Y esto hace entonces que la palabra del Señor, a donde dice que en Cristo Jesús las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, no se complementa. No se complementa, y tal cual la parábola del sembrador menciona que aquella semilla cae en espinos, es ahogada por los espinos, no da su fruto. Y esto, mis hermanos, es un estorbo para eternidad. Esto es un estorbo para salvación. Y es ahí donde nos damos cuenta, o el Espíritu nos quiere llevar al punto de que podamos nosotros reconocer esas raíces que Él
Solamente Cristo puede arrancar y hacer de nuestras vidas realmente alguien completamente diferente. Yo no sé si usted se pregunta a veces y dice, ¿qué tan diferente soy a lo que fui? ¿Qué tan diferente pienso a como pensé? ¿Qué tan diferente hablo a como hablaba? ¿Qué tan diferente soy en medio de una situación a lo que antes era? ¿O sigo siendo siempre el mismo? Termino reaccionando igual, termino diciendo lo mismo, termino pensando lo mismo, termino haciendo lo mismo. Y siempre estoy y sigo siendo el mismo. Sencillamente ahora tengo lo que veníamos diciendo tiempo atrás en relación de lo mismo que estamos hablando. Tengo ahora una vida de iglesia, pero sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Ante esto, ante aquello, ante lo otro y ante todo, sigo siendo el mismo. Y es ahí donde entonces nos damos cuenta que esto es un gran estorbo para alcanzar eternidad. Y mire que no es la amargura, porque a veces cuando leemos este versículo y vamos al punto de la raíz de amargura, pensamos siempre y nos imaginamos aquel que es bravo, como yo no soy bravo, porque nadie es bravo, aquel que se enoja, pero como yo no me enojo, porque nadie se enoja, o sea, nadie se enoja es el otro, yo no me enojo. Entonces siempre pensamos que tiene que ver con eso. No, no tiene que ver con esto. El mal genio y el mal carácter tienen una raíz. Hay algo que lleva a aquella persona a brotar de alguna forma un fruto de, en este caso, de enojo, de mal genio, pero hay una raíz de esto. Hoy estaremos hablando de un punto que trae consigo una raíz de amargura. Y esto es el cansancio. Mire que en lo físico, cuando uno está cansado, se irrita un poquito. Y uno quiere o piensa que todo el mundo tiene que entenderle a uno su cansancio, como que si el otro se cansó con usted, no tiene nada que ver. El cansado soy yo, no usted. Y no porque yo estoy cansado, usted tendría que estar cansado. Y no porque yo estoy cansado, usted no tendría que hacer lo que hace. Y no porque yo estoy cansado. Y eso nos damos cuenta que salta de alguna manera una expresión que hace que un ambiente cambie por completo. En este caso, por el cansancio, hablando físicamente de una persona. El cansancio emocional, de igual manera. Emocionalmente nos cansamos de situaciones, de relaciones, y porque estamos cansados emocionalmente de ciertas cosas, si alguien hablando emocionalmente no está cansado de eso, buscamos de alguna manera que aquella persona se canse de lo que yo estoy cansado emocionalmente. Por ejemplo, aquellos que tal vez pasan en su momento por una decepción en una relación, se les es muy difícil escuchar a alguien muy contento hablando de una relación que en su momento está teniendo porque está cansado de esa relación. Y eso trae consigo una amargura, una raíz que expresa entonces un malestar en relación a aquello que vivió, pero que en su momento está generando un ambiente para que todos puedan sentirse de la misma manera. Espiritualmente hablando, de igual forma, hay cansancio. Y cuando entonces nos cansamos de esta manera, porque es como hablamos, me cansé de la iglesia, porque no decimos de Dios, ¿no? Me cansé de la iglesia, yo no voy a la iglesia. Y entonces lo que nosotros sentimos, consideramos que es un argumento muy fuerte para nosotros sentirnos así, y en su momento para que otra gente también se sienta así. Y buscamos convencer a otros de nuestra raíz. No necesariamente en sí será de alguna forma lo que la otra persona pudiera estar sintiendo, pero sí le puede afectar muchísimo. Y esto
Lo vamos a ver allá en el libro de Génesis en cuestión de lo que es un poquito hoy. Y estas son raíces, porque son aquellas cosas que en su momento no se ven, y traen como, sencillamente como fruto, expresiones. ¿Sí nos estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Sí? Ok. En cuanto a esto, mire que salta aquello que nosotros de alguna manera tenemos y consideramos la cuestión de carácter. Por ejemplo, habemos algunos que nos gustan las cosas o consideramos que nos gustan las cosas muy rectas. Muy rectas. Y nosotros consideramos que nosotros somos rectos. Y volteamos a ver alrededor y todo el mundo está torcido. Porque yo soy recto. Y a mí me gustan las cosas rectas. Ahora, ¿qué es ser recto? ¿Y qué es que me gusten las cosas rectas? Cuando usted se va a ver, tal vez, la manera de la expresión, se da cuenta que esto tiene que ver o con una crianza, que en su momento fue, tal vez, con golpes. No necesariamente es llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, no, sino sencillamente es una crianza a donde se le enseñó a aquella persona que esto era recto, y la manera en que se le enseñó fue de esa misma forma, con agresión, deformando en la persona una libertad de mostrarse, y entonces aquella persona ahora, para decir que algo es recto, lo dice de la misma manera. Es que eso es así. Para decir que algo está bien, no hay que hacer algo mal. Pero esto muestra entonces que hay una raíz que ha hecho en aquella persona una conducta, en este caso hablando de rectitud, no necesariamente en cuestión de lo que ahora nosotros entendemos como lo que es bueno, sino sencillamente por la manera en la cual a aquella persona se le enseñó la rectitud. Por ejemplo, en mi caso, a mí la rectitud se me enseñó así. No se me enseñó la rectitud en cuestión tal vez le digo no, sin el afán de evidenciar nada, se me enseñó a hacer como las cosas se deberían de hacer, pero podríamos decir un poquito fuertes. Fuertes. Entonces, como de esta manera uno aprende a hacer recto, de esta manera uno enseña a hacer recto. Y esto en algunos puntos comienza a deformar. Miren que qué bueno es poder nosotros pasar por estos lugares que en su momento se convierten en estorbos, porque son raíces. Y esto trae consigo tantas cosas, mis hermanos, porque la raíz de la formación era el qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir? O sea, una raíz mal infundada de lo que es rectitud. Mire, por ejemplo, es tremendo ver el resultado o las estadísticas de aquellos que son formados en rectitud, hablando de la milicia. Cuando salen de la milicia, las cosas tan contrarias a lo establecido que en su momento manifiestan, porque de alguna manera esta manera de enseñarles quebrantó en ellos ciertas cosas
que provoca reacciones que van totalmente en contra de lo que sería lealtad, respeto y en este caso, cuidado. Y esto es tal vez lo que todavía estoy asimilando en el Señor, que es lo que el Señor quiere que nosotros, o en mi caso será yo, pueda darme cuenta que hay raíces que me están haciendo daño y están estorbando mi manera de ser hombre de Dios, ministro en Dios, esposo y papá. Y de ahí para allá todos los otros roles que tengo para desempeñar, porque todos estos roles pudieran estar siendo manifiestos a través de raíces y no necesariamente en el amor del Señor. Ahora, vamos a ir entonces al pasaje que no le dije ninguno, ¿no? Vamos a hablar de en el libro de Génesis, lo mencioné, capítulo 25. Y vamos a leer allá en relación a lo que es Jacob y Esaú, muy conocido, tomando en referencia a lo que estamos hablando ahora, lo que es el cansancio, la raíz del cansancio, pero en este caso veamos aquellos resultados que trae. Dice, vamos a leer desde el versículo 27. Y dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Nacieron los niños, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos, un poquito antes, leemos, y dice en el versículo 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca su mujer. Y los hijos, dice que luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas en un pueblo. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, más adelante, dice entonces en el versículo 28, leemos nuevamente, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, dice, ¿cómo? Cansado. Le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así dice, menospreció Esaú la primogenitura. Pero miren que al final de esta historia se podría ver a Esaú como un malagradecido, como una persona que no le da valor a lo que le tiene que dar valor. Pero ¿cuál era la raíz de esto? ¿O cuál fue la raíz de esto? El cansancio. El cansancio en este caso
la raíz que lleva a aquel hombre a declarar lo que declara. En el versículo 32 dice: yo me voy a morir. ¿De qué me sirve yo ser el primogénito? ¿De qué me sirve a mí tener esta bendición? Si igual yo me voy a morir. ¿No le suena esto como tan... como tan conocido? ¿Será que me suena a mí tan conocido? Porque lo estoy diciendo. A donde hablamos y decimos lo que decimos porque estamos como estamos y entonces se acabó todo. Porque así me siento en ese momento. Y ese momento pudiera ser uno de muchos antes y uno de muchos después. Y eso es una raíz, en la cual el Señor quiere arrancar esa raíz, para que entonces nuestras vidas no tengan estorbos y podamos nosotros de alguna manera vivir sin esa raíz que estorba lo que somos en Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros, y no terminar como Esaú entregando lo que Dios nos ha dado. Y esto, como digo, no pudiera verse en cierta manera. Al final, cuando vemos acá nosotros a Esaú, sencillamente pudiéramos ver a un hombre tal vez malagradecido, o sencillamente lo pudiéramos ver a un hombre que hambriento. Pero cuando vemos hacia atrás nos damos cuenta que hay una raíz. Y esto es algo que en la vida del hombre, mis hermanos, trae consigo esa repetición de hechos y de actos. Y lo peor de esto es que involucra a otros en sus hechos y sus actos. Y se convierte esto en una mezcla que trae consigo un fruto muy raro, un fruto muy extraño. Y mire que cuando nosotros leemos el pasaje que dice la palabra del Señor, que Él es el único que puede arrancar el trigo, la cizaña del trigo, que Él es el único que los puede separar. Realmente nosotros cuando vamos por ese pasaje, no en el contexto de lo que estamos hablando, siempre estamos pensando en el vecino, ¿no? En el que habla, en el chismoso. Él es la cizaña, ella es la cizaña. Pero no nos damos cuenta que en nuestra vida crece cizaña por esa raíz. Y esa cizaña, que de alguna manera es un fruto desconocido por Dios, estará hasta el último momento, y hasta en ese último momento es donde será separado. O lo otro indica que solamente Él puede separar. ¿Cuántas veces me hemos dicho nosotros en cuanto a una situación, yo quiero cambiar en esto? Cuestión de momento, cuestión de emoción, cuestión de deseo, cuestión de ambiente. Pero sigue la conducta repetitiva. ¿Cuál es la raíz? Personas que buscan amar mucho, ¿será que en su momento les dejaron una raíz de desamor? No les amaron como sintieron, ahora quieren amar a todo el mundo. Y como aquella canción de Quincho Barrilete, no sé si te acuerdas, más que todo, tal vez mi hermano Hugo, porque era argentino. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más. Hay gente así, quiere darle amor a todo el mundo, amor. Pero no es porque realmente el amor de Dios esté en su corazón, sencillamente hay una raíz de desamor. No se sintió amado, no se siente amado. Y de esta manera quiere expresar que ama a todo el mundo porque no se siente amado. Y alguien que no se sienta amado, es muy difícil que pueda primero amar y segundo amar de verdad. Y así tantas raíces que de alguna manera, si Cristo no las arranca, habrá una conducta repetitiva que estorbará nuestra salvación. Pero mientras tanto saltará como eso, como un fruto de hiel, un fruto amargo, porque todo esto es amargo. Todo este tipo de conductas son amargas. Todo este tipo de conductas no son dulces.
son amargas. No dejan ninguna otra sensación, sino todo lo que deja es eso, amargura. Y esta amargura, mire que Pedro con esta amargura dice que él se sintió, después que niega a Cristo, se sintió con tal amargura, lloró amargamente. Y en un pasaje dice entonces que se ahorcó. Judas, perdón. Se ahorcó. Y qué triste cuando nosotros en el Señor andamos ahorcados por situaciones en las cuales no hemos dejado que Cristo arranque las raíces y podamos ser hombres y mujeres sin estorbo de salvación. Es que no sencillamente estamos estorbando nuestro alrededor, no sencillamente nos estamos estorbando a nosotros, estamos estorbando a los que con nosotros están y estamos generando un ambiente de estorbo para salvación. Y dice la palabra del Señor en cuanto a esto, que mejor nos fuese a nosotros ponernos una piedra y tirarnos al mar y no ser estorbo de ninguno de los pequeños en el Señor. Pero nadie se considera así. Sencillamente considera que es así porque le tocó vivir así, que es así por esto, que es así por aquello, que es así por aquel, que es así por aquella. Para todo hay una razón. Y eso es otra raíz. El que tiene una razón para todo, sencillamente está hablando de una raíz que le ha hecho creer que James Bond le queda chiquito. Porque de todas sale, todo lo resuelve y de todo dice. La mentira. La mentira es una raíz de engaño. Es una raíz. Miento. Toda mi vida es una mentira. Pero porque esto, pero porque aquello, pero ¿cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la raíz de esa mentira? ¿Por qué hay mentira? ¿Por qué hay engaño? Y mire que en este caso, cuando Ananías y Zafira mienten, el apóstol Pedro es muy claro con Ananías, le dice: ¿por qué dejaste que Satanás pusiera en tu corazón? O sea que tiene que ver con una raíz directa, de un trato directo con el padre de mentira. Pero ¿cómo llegó a esto? Esto tuvo que haber llegado de alguna manera. Llegó de alguna forma. Llegó a la vida de tal vez de aquel hombre hoy, cuando era niño, creció de esta manera. Y ya tal vez ya en su etapa de adulto sigue todavía viviendo un engaño de Satanás. Y estas raíces, mis hermanos, son las que hacen que lamentablemente la iglesia, o más bien, no hablando de iglesia como lugar, sino nosotros como iglesia, no podamos tener vidas libres y sin estorbos, de poder ser en Dios lo que debemos de ser. Y esto es lo que el Señor busca: arrancar esas raíces. Arrancar esas raíces. Que muchos querramos que sean arrancadas, no todos, porque ya es una conducta de vida. Son años, en mi caso 32, la raíz, vea, el engaño, mentiras, raíces de contiendas, de enojos, de rectitud, de orgullo, de soberbia, de ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más usted pudiera mencionar en algo que se me escape? Recuerde que no está hablando de usted, generalmente. Pero si usted se da cuenta, todo esto se convierte, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Hebreos, en un estorbo para salvación. En un estorbo para salvación. Esaú, cuando llegó a ese punto, dijo: ¿de qué me sirve todo esto si igual yo me voy a morir?
Y es que él tenía razón en algo, él se va a morir. Usted y yo vamos a morir. Ahora, el final de este tiempo podría estorbarnos nuestra eternidad con Cristo. Podría estorbarnos a nosotros lo que de alguna manera se nos ha presentado para nuestra eternidad a través de este tiempo. Entonces, mis hermanos, hoy lo vamos a dejar ahí, pero qué importante es dejar que el Espíritu de Dios pueda mostrarnos esas raíces que tienen que ser arrancadas, y de esta manera poder nosotros no tener estorbos en Dios ni para con Dios. Y mire que pudieran ser raíces muy, por ejemplo, estamos hablando del cansancio. Nadie pudiera decir que por el cansancio es como es, pero mire lo que el cansancio produce. Me cansé de, sencillamente provoca una cantidad de frutos contrarios a, pero en su momento se pudiera ver porque hizo esto y esto, juzgarse el árbol por el fruto, pero no ver la raíz. Y en cuanto a eso, entonces tal vez buscar arrancar el fruto, pero cuando se arranca el fruto no necesariamente se arrancó la raíz, y volverá a salir el mismo fruto. Si eso es algo que en su vida o en mi vida está pasando, qué importante es dejar que el Señor arranque de raíz. Porque yo no sé en las áreas que el Señor nos esté hablando, si usted quiere de ese mismo fruto. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que de ese fruto el primero que come soy yo. El primero que come de ese fruto soy yo. Y después, como la mujer, busco compartir, porque no me voy a amargar solo, no me voy a estorbar solo. Busquémonos para estorbarnos. Pero antes de eso, mis hermanos, qué mejor que podamos nosotros compartir, pero no de ese fruto, sino del fruto del Espíritu de Dios. ¿Amén? Vamos a dejarlo ahí. La gloria sea para el Señor. Y le digo que en cuanto a este tema, todavía estoy como meditando mucho en él, porque realmente, tal cual leíamos en Hebreos, tenemos que mirar bien esos comportamientos que saltan, esos pensamientos, esas acciones, esas actitudes, y dejar que el Espíritu arranque, porque probablemente no somos conocidos realmente por lo que somos. La Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. ¿Y será que estoy mostrando un fruto que no es todavía el fruto del nuevo nacimiento, el fruto del Espíritu de Dios, sino aún mi carrera ministerial? Y en eso estoy meditando, pensando yo en esto, en lo que estamos hablando ahora, meditando y viendo hacia atrás, y el resultado aún de mi ministerio, el resultado de mi familia es basado en qué raíz, en qué fundamento, para poder entonces buscar y alcanzar ese fruto verdadero. Y de esta manera, mis hermanos, creo que disfrutaremos mucho. Creo que de esta manera nuestras vidas tendrán mayor deleite, nuestras relaciones en todos los ámbitos serán diferentes, nuestro ministerio será diferente, y lo mejor, pues, que decía ahora, no tendremos estorbo para entrar al cielo. Eso creo que es lo más importante, no tener estorbo para alcanzar eternidad. Nos vamos a poner en pie, por favor.